Bueno, estimados y estimadas estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, una vez más estamos realizando una pequeña presentación de un tip, digamos, importantísimo, básico, fundamental. Es lo que los números son a las matemáticas. Así de complejo es este tema que vamos a hablar hoy. Básicamente esta pequeña charla va a ser totalmente teórica, no vamos a usar ni lápiz ni papel, pero entonces es lo más básico que les voy a comentar. Me parece muy fundamental que hablemos de esto, no solamente para esta clase, para este curso de dibujo, sino porque yo sé que esto les va a servir bastante pues para los demás. Yo sé que tal vez están viendo algunos cursos, algunos temas parecidos en sus otros cursos, pero pues bueno, si no lo están viendo, pues me parece fundamental pues que lo vean pues desde ya. Para eso estamos, para mostrarles pues lo mejor posible, para que ustedes se aproximen cada vez más a lo que es realizar una obra artística, ¿vale? El tema del que vamos a hablar hoy se llama composición. La composición es muy importante. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que vamos a comunicar desde nuestra manera de percibir el mundo y de expresión, como es el dibujo, como puede ser el video, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y demás. Desde nuestro medio artístico vamos a empezar a explorar e interpretar el espacio, ¿no? Es una manera de interpretar el espacio y de organizar el espacio dentro de un formato que puede ser, como les digo, puede incluso ser una composición. Ustedes han escuchado las composiciones musicales. Es un tema muy complejo, muy completo, y del cual pues siempre van a estar ustedes ligados, ¿vale? Y pues yo voy a hacerles un pequeño acercamiento. La intención es esa, que ustedes se acerquen cada vez más al tema de dibujar, de expresar desde las artes. Y entonces pues yo tengo esa intención de entrar a este mundo, a este espacio. Me parece fundamental también porque de hecho es un tema que uno siempre va a explorar, uno siempre va a estar en contacto con este tema, ¿vale? Y bueno, nada, pues empecemos de una vez. Bueno, entonces la composición básicamente es una manera en la cual nosotros vamos a distribuir y organizar elementos dentro del espacio compositivo. El espacio más bien de expresión, ¿sí? Como lo puede ser, por ejemplo, para una canción está el espacio auditivo o el espacio del sonido, ¿no? Para la arquitectura está el espacio físico, un lote, ¿sí? ¿Cómo vamos a distribuir nuestra composición en un lote, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un edificio? ¿Cómo vamos a hacer un parque? ¿Cómo vamos a hacer un estadio? Etcétera. ¿Cómo vamos a componer ese espacio para que sea bien distribuido? Para que, por ejemplo, si es un estadio, para que la gente entre, para que se almacenen y se parqueen los carros, los espacios de las comidas, los baños, etcétera, ¿no? Toda la logística, cómo van a ser las gradas. En nuestro caso, cómo vamos a distribuir los elementos básicos de dibujo. Hablemos ya en temas del curso, cómo vamos a distribuir las manchas, las texturas, las líneas, los espacios negros, los espacios blancos, cómo vamos a distribuir los objetos, los puntos, las líneas de proyección, las líneas de horizonte, etcétera, ¿no? Cómo vamos a distribuir eso y dónde vamos a ubicarlos, ¿no? Como para comunicar, ¿no? Porque es un medio de comunicación. El dibujo es un medio de comunicación, como varios de ustedes lo saben. Entonces, nos encontramos con eso, ¿no? Acá pues hablándolo pues ya teóricamente, la distribución y combinación de elementos en un espacio bidimensional. Puede ser la fotografía, la pintura, el dibujo, o el espacio tridimensional puede ser la escultura, la arquitectura. En el lenguaje plástico gráfico se ordenan elementos como puntos, líneas, planos, texturas, luz, color, para crear el efecto de unidad y orden. A este proceso lo llamamos composición. Componer es organizar. La creación de un todo que presente un equilibrio entre pesos y una armonía entre elementos, ¿vale? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues vamos a seguirnos adentrando al análisis, digamos, de algunos factores compositivos. Tenemos que, por ejemplo,
vamos a encontrar un centro de interés. Entonces es el objeto o forma configurado alrededor de un centro o punto focal. Puede ser una mancha, una cabeza, una mano o una figura, etcétera. Para este caso tenemos el dibujo del juicio final de Alberto Durero, que es un grabado del siglo XV aproximadamente, y pues podemos ver en este grabado como casi todos los elementos, incluso desde las miradas, desde las direcciones de los personajes, todos están dirigidos hacia este punto, ¿no? Que es como una cabeza. Digamos que es una manera de interpretar el espacio y de organizarlo, ¿no? Para que nosotros también como espectadores interpretemos que el espacio donde hay que mirar, donde hay que observar, es este mismo, ¿vale? Entonces tenemos eso. También hablamos de la perspectiva. El punto de fuga también es ese punto central o el punto focal a donde se dirigen todas las líneas de proyección. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Tenemos otro tipo de análisis que va a ser interpretado por las líneas de fuerza. Son centros de interés que interactúan entre ellos generando líneas invisibles pero que están presentes. Son elementos intuitivos de una obra plástica. Pueden adoptar diferentes formas como curvas, oblicuas, quebradas, cruzadas o espiral. Estas líneas pueden estar determinadas por la disposición de las formas y combinación de colores. Entonces acá podemos ver cómo el Greco quiso interpretar dos acciones, digamos, de la vida de este personaje que es el conde de Orgaz, y entonces son diferentes momentos, pero ahí podemos interpretar por medio de líneas que están presentes, aunque son imaginarias, están presentes y como que se pueden interpretar y se pueden sentir intuitivamente, ¿no? Que a veces no son explícitas y que tienen que ver con ese elemento de composición. También tenemos el peso visual. El peso visual es un elemento muy importante para componer, ¿vale? Acá les dejo unos ejemplos, y es que también cómo vamos a distribuir y organizar los diferentes elementos que hay en una composición dentro del papel, ¿no? Dentro del soporte que estamos interviniendo, desde el dibujo, desde la pintura, etcétera, ¿no? Cómo vamos a interpretar las fuerzas y los equilibrios y balances de esas fuerzas. La fuerza que posee un elemento dentro de la composición para atraer o repeler los demás elementos que se encuentran próximos a él. La fuerza depende de varios factores como tamaño, forma, posición, color, textura, etcétera, así como donde esté ubicado dentro de la composición. Bueno, para concluir, pues, o sea, también tiene mucho que ver como la manera en que distribuimos cada una de las formas, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Acá encontramos los diferentes balances, las diferentes estructuras, digamos, que nos hace presentar si la forma o la estructura en general de la composición está bien o más bien muy regular en cuanto al balance, ¿no? Balance de los pesos. Vamos ahora a ver uno de los elementos más importantes de una composición, y es como la dirección, hacia dónde se va a dirigir la mirada. Los elementos visuales crean diferentes relaciones imponiendo un recorrido visual que lleva al ojo hacia los centros de interés. Es lo que denominamos dirección visual. Existe la dirección visual de la escena. Las direcciones visuales de la escena son internas a la composición, estarían creadas por la organización de los elementos plásticos. Las representadas son las creadas por los propios elementos visuales, y las inducidas no aparecen de forma explícita, sino que son sugeridas mediante miradas de los personajes por semejanza de color, tamaño, forma, etcétera, ¿vale? Entonces eso es otra de las maneras de analizar una composición. Las direcciones de lectura se basan en la relación de los elementos dentro de la composición: una horizontal de izquierda a derecha, una vertical de arriba a abajo, una curva, una diagonal que es ascendente y de izquierda a derecha, o descendente de derecha a izquierda. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. El análisis de los factores compositivos también tiene que ver mucho con el movimiento. Digamos que cada estructura que nosotros vamos a tener en nuestras composiciones van a generar también una cierta interacción, un movimiento, ¿no? Un movimiento de ojos y también un movimiento interno de la composición misma, de los elementos que están dentro de la pintura. Foco de atención más fuerte de la composición, obteniendo por uno o varios recursos visuales, líneas de fuerza, tensión visual, secuencia lineal, agrupamiento, ritmo, etc. También se considera movimiento a la tensión que existe entre varios elementos formales o líneas en el campo que los contiene. A través de las figuras son atraídas o repulsadas
provocando una sensación de movimiento y desplazamiento. ¿Vale? Entonces acá también lo podemos ver en una maravillosa pintura de Géricault, ¿vale? Digamos que acá hay unas bases, unos esquemas por los que nosotros podemos basarnos para hacer nuestras composiciones visuales, de diseño y de dibujo o pintura en 2D, en 2 dimensiones más bien. Y bueno, digamos que estos esquemas compositivos son un conjunto de líneas maestras que organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales. Suele estar formado por figuras geométricas, polígonos, círculos, óvalos, líneas rectas y curvas relacionadas entre sí, o redes modulares simples o complejas. Eso es más que nada. Digamos que tenemos el simétrico, esto lo vemos mucho en el Renacimiento, dos figuras que se encuentran o que están en pareja. Podemos ver Van Eyck. Este triangular lo podemos ver mucho en Da Vinci, lo usaba mucho por ejemplo en sus retratos, y digamos que es muy importante porque también representa como un esquema jerárquico. Incluso si ustedes observan, hay una escultura, La Piedad de Miguel Ángel, aplica mucho esta estructura donde digamos que la madre, el peso de la madre, ese triángulo, esa piedad o ese dolor, digamos, ante la muerte de Jesús, muestra mucho como esa estructura jerárquica, ¿no? Esta estructura de óvalo también la vemos mucho, sobre todo en pinturas de Rubens, ¿vale? Esta diagonal también, o sea, pues digamos que es otra manera, es como un ascenso, representa como un ascenso. La L vamos a hablar más adelante de ella porque es muy interesante. Este es uno de los esquemas que más se utilizan, y más no solamente en el arte, sino en el arte plástico, como el dibujo, la pintura, sino también en la fotografía y en el cine, ¿no? La estructura de la T, digamos que la forma de la T es muy general, digamos, occidental. Una crucifixión es como un gran ejemplo. Las aspas es otro ejemplo. En las pinturas de Goya hay una que muy representativa que vamos a observar en el cuadro Fusilamiento del 3 de mayo, por ejemplo, en Goya. Vamos a ver mucho esta estructura. Vamos a ver la de la cuña, digamos que no es muy común. La de la S, la forma de S también, pues digamos que la podemos identificar, pero son composiciones más que tienen que ver con figuras femeninas. Pues digamos que es una forma muy sensual también de representar el cuerpo humano, y pues generalmente por medio de la S también se representan figuras humanas. Y la radial también implica como de perspectiva, ¿no? Que ya hemos hablado en varios de estos videos que les he enviado. También vamos a observar entonces ejemplos. La diagonal la tenemos en el desnudo, la maja vestida de Goya. Aquí vemos la composición del esquema en X que les estaba contando, el fusilamiento del 3 de mayo. Tenemos, por ejemplo, y digamos que esos son algunos ejemplos. Quiero mostrarles, digamos que son dos tipos de composición diferentes, uno que es como más esquemático, más simple, y otro más complejo que muestra una cantidad de estructuras mismas y de figuras dentro de la composición, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas dos maneras de componer una obra artística de diseño, dibujo, pintura y demás. Bueno, los elementos estructurales los podemos ver, digamos, los elementos estructurales los podemos definir como el formato, como el espacio en donde se desarrolla la composición de la obra plástica. Tenemos estos tipos de formato que son planos horizontales, que es como de paisaje. Esto produce pues como una sensación visual de estabilidad, firmeza, solidez, sensación de una visión general panorámica. Tenemos también el formato vertical, que también cumple una función de ser un formato para el retrato y produce esa sensación visual de equilibrio y elevación. Representa una tendencia al recorrido ascendente, menor estabilidad en el formato y una menor estabilidad que el formato horizontal, y tiende a ser dinámico, ¿vale? Tenemos el ejemplo de
de la joven de la perla de Vermeer. El cuadrado pues produce una sensación de equilibrio y estabilidad, y es un formato neutro, pues digamos que no es tan diverso o dinámico como los anteriores planos, y el recorrido visual gira en torno al centro. Tenemos también el circular, que produce una sensación visual de movimiento, es envolvente, donde las formas parecen flotar. Acá encontramos sí como una figura que digamos que aparenta o tiende a mostrar ese dinamismo y ese envolvimiento, figuras flotando, volando y otras alrededor, ¿vale? Y bueno, finalmente también la composición que ya les había enunciado anteriormente, triangular, que la podemos ver en la pintura de Delacroix, de La libertad dirige al pueblo. Bueno, los elementos estructurales, vamos a hablar también y profundizar un poco sobre lo que les acabé de decir anteriormente, del espacio y la ubicación, como digamos, como algunas figuras, dependiendo su ubicación en el espacio bidimensional, como el papel, como el lienzo, pueden denotarnos diferentes significados, ¿no? El menor peso, como seres humanos vamos a tener la referencia del arriba y el abajo, la gravedad, ¿no? La gravedad siempre la vamos a tener ahí y inmersa en nuestro inconsciente, ¿no? Como una cosa muy lógica, no sé, de nuestro cerebro, aunque partiendo del arte también podemos eliminar estas nociones, ¿no? Vamos a ver las figuras más pesadas, que son las que se encuentran aquí debajo. Las menos pesadas también las vamos a encontrar a los costados, más a la mitad o más hacia arriba de la composición. Vamos a ver figuras que tienen menos peso a medida que ascienden. Acordémonos, tenemos un sistema, digamos, de lógica occidental, y es que como leemos de izquierda a derecha, pues entonces a medida que leemos hacia la derecha, la figura está ascendiendo, menos pesada está descendiendo. No, o sea, esto no es arbitrario, esto ya es más desde nuestro punto de vista occidental. Nunca se les olvide, porque pues tenemos esa cultura y esa manera de ver el mundo, ¿no? Hay personas y culturas, países que leen el mundo muy diferente a nosotros, y eso es lo interesante, como la cultura japonesa. Mayor peso lo vamos a concluir en dos factores anteriores, que son que la inclinación hacia la derecha y la figura que está recostada o sobre la base. Bueno, vamos a ver, este es un caso de aislamiento y que tiene, pues digamos que ver una composición en el que se agrupan unos elementos a un costado y se dejan unos elementos libres, y digamos que ese agrupamiento de elementos pues da mayor peso, y el otro le da como mayor peso visual, ¿no? Mayor peso, no, porque los dos también se encuentran soportados sobre la base. Encuentra un mayor peso visual que este. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y es el equilibrio y los balances en nuestras composiciones, en donde vamos a ver un poco, vamos a profundizar sobre este caso que nos acabamos de encontrar. También vamos a ver el equilibrio en cuanto a los colores. Los colores claros pesan más que los oscuros porque irradian luz, haciendo que la superficie parezca mayor, ¿vale? Los colores cálidos pesan más que los fríos. Este es el ejemplo. Digamos que visualmente nos da más peso, o concentramos más nuestra observación hacia los colores claros, y los colores saturados pesan más que los menos saturados. Aquí encontramos, digamos que el amarillo es un color más saturado que el naranja, entonces encontramos más atracción por este objeto amarillo, y esto es muy importante a la hora de componer. Vamos a ver que la mayor atracción que vamos a encontrar, y lo vamos a ver en cuadros como este, por ejemplo, los mayores pesos los vamos a encontrar donde hay mayor luz y claridad, ¿no? O sea, el ojo va a sentirse más atraído por estos sectores, o por estos incluso, donde hay más luz. La oscuridad, digamos que no nos va a provocar tanta atracción, y vamos a buscar, por ejemplo, la mirada, que es donde más iluminación hay, donde más luz
vamos a encontrar, ¿vale? Lo mismo aquí. Aquí el enfoque directo que nos propone Delacroix es que enfoquemos a la libertad desnuda y nos propone una iluminación desde el plano anterior que se representa con las nubes, la bandera y la iluminación. Acá encontramos que los personajes están muy contrastados y tienen poca iluminación. Por ello vamos a buscar siempre la atracción en los objetos más brillantes. Acá también nos vamos a sentir atraídos, sin duda, ¿vale? En cuanto a composición, ¿qué es lo que más deseamos que el espectador observe? ¿Vale? Y vamos a encontrarnos acá también. Si el fondo es neutro, el objeto que presenta más peso es el que presenta mayor contraste. Aquí lo vemos en evidencia. Entonces un fondo neutro con gris, vamos a encontrar que el objeto que más va a pesar son los que tienen más tonos negros y más contraste con el fondo, y eso lo podemos aplicar con nuestros dibujos. Por eso yo les digo que cuando dibujemos intentemos dinamizar las intensidades de línea. Los negros nos van a ayudar mucho, sobre todo a atraer nuestra atención sobre esa oscuridad, pero hay que balancearlo con colores claros y blancos, ¿no? Porque acá estamos hablando de blanco y negro. También el interés intrínseco del objeto según la complejidad de la forma, en donde las formas son más pesadas cuando más fáciles son de reconocer. Así, las formas básicas geométricas serán las más pesadas. Aquí lo podemos ver ejemplificado, ¿no? Tenemos una forma casi que un cubo y acá una forma un poco más abstracta que no sabemos qué es. Siempre vamos a sentir más atención sobre la figura que está más, siempre vamos a sentir atracción por la figura más elemental y que nuestro cerebro entiende y comprende más. Todas las fuerzas contrarias en la composición en la suma equivalen a cero. El equilibrio determina el lugar que debe ocupar cada elemento para que la propuesta visual global, la imagen, tenga sentido. ¿Esto qué es? Que ese balance equivale a que tenemos que pensar mucho en cómo equilibrar acuérdense nuestra figura anterior. Tenemos siempre que pensar cómo equilibrar nuestra estructura y nuestra composición, ¿no? En general, tenemos que buscar ese balance para que no se sienta que la composición está muy inclinada a un lugar o muy inclinada hacia el otro. Hay que pensar siempre en ese balance para lograr pues que nuestro objeto tenga una mayor armonía y que sea más atractivo al espectador, ¿vale? Tenemos aquí algunos ejemplos. Esto ya tiene que ver con el equilibrio compositivo estático, que tiene que ver con la simetría, en cómo nosotros vamos a equilibrar nuestras imágenes a partir de la simetría. Lo que hago en un lugar se replica en el otro. El dinámico, digamos que ya se basa un poco es en un balance, pero no desde la mitad estrictamente, sino un balance más desde un punto focal. Acá podemos encontrar, por ejemplo, un balance de jerarquización. Tenemos un primer plano donde está casi todo lleno nuestra composición, y aquí hay más espacio donde el ojo puede descansar, y pues los personajes, obviamente por temas de perspectiva, van a estar un poco más, van a tener más aire, ¿no? Y nuestra composición no va a estar saturada, llena de objetos, sino que va a tener aire. Aquí está muy compuesta va a estar llena de elementos, y aquí va a estar también llena de elementos, pero va a tener más aire, más espacios en donde va a respirar un poco la mirada, ¿no? Lo mismo aquí. Acá tenemos una saturación de imágenes, digámosle, de composiciones de figuras. Aquí también tenemos, y acá lo equilibramos dándole más espacio, más aire al lugar donde se encuentran estos objetos y estas figuras, y digamos que equilibra o balancea un poco esa saturación de objetos y figuras que se encuentran en este costado. Lo mismo acá. Acá encontraremos, digamos que por contraste, los elementos van a sentirse un poco equilibrados
por tamaño y por división de tamaños y contrastes, ¿vale? Vamos a hablar un poco también de la sección áurea, que es muy importante y es un legado que nosotros recibimos de parte de nuestra cultura, desde los orígenes de nuestra cultura occidental, y es la sección áurea. Para que no nos concentremos tanto en el texto que está aquí en esta imagen, vamos a hablar un poco a partir de la estructura en sí, de qué es eso de la composición áurea. Resulta que los griegos encontraron que la naturaleza en general tiene una norma o una estructura interna en la cual todos los objetos de la naturaleza están compuestos. Que la armonía la podemos encontrar aproximadamente, o el punto focal lo vamos a encontrar no siempre en el punto central de las imágenes, sino que lo vamos a encontrar aproximadamente dividiendo entre 3 tanto verticalmente como horizontalmente nuestro recuadro o nuestra superficie donde vamos a diseñar. La dividimos entre 3 y vamos a encontrar que ese punto donde va a concentrarse la espiral, ese va a ser el punto áureo y ese va a ser el punto que el ojo siempre va a buscar y que siempre va a encontrar armonizado, ¿no? Lo encontraremos siempre en esos sectores que son diagonal hacia la derecha, superior o inferior, diagonal hacia la izquierda, superior o inferior. Y eso nos va a permitir balancear esa estructura interna de las imágenes. Digamos que yo no se los voy a explicar tan matemáticamente, pues, puesto que primero pues no lo manejo mucho y segundo pues me parece mejor para ustedes, si quieren profundizar, pues investiguen más desde la ciencia, desde cómo el origen de este número áureo y cómo ha logrado pues tantos avances en la ciencia y en la estructura de nuestra forma de vivir en general, ¿no? Esa proporción áurea se le denomina a partir de un número, el número pi, y pues que es un número irreal y que pues que tiene una singularidad increíble. Acá vamos a ver ese número pi y vamos a encontrar lo que pues y vamos a encontrar cómo o de dónde viene, digamos, la concepción de ese número áureo, y encontramos un rectángulo perfecto, el cual vamos a partir del cual se divide en la mitad. Después trazamos una diagonal en una de esas mitades con un transportador. Uno puede hacer esta curva o este arco, y hasta donde llegue el arco vamos a encontrar ese rectángulo a partir del cual pues vamos a generar esa estructura de la espiral del número áureo. Digamos que acá está toda la explicación científica, matemática, desde la geometría, que si ustedes quieren profundizar, busquen la proporción áurea y encontrarán pues muchas más razones. Se comprueba que muchos de nosotros estamos ligados a esta estructura de proporción áurea. Nuestras proporciones del cuerpo tienen mucho que ver con esa proporción áurea. Encontramos aquí cómo a partir de esa proporción vamos a analizar la anatomía básica perfecta del humano. Aquí también lo podemos observar desde el rostro, el cual se divide entre 3, y cómo va lográndose esa proporción desde la cara. La cara tiene una misma proporción, la cual pues las divisiones y digamos que cada una de las estructuras, a medida que se acerca a ese número áureo, va siendo más perfecta. Se ha estudiado mucho esto, incluso psicólogos y científicos en la actualidad, yo viendo un documental, nos hablan de que entre más proporcionada o más encuentros con esta espiral de proporción áurea tenga la persona en su rostro,
más atractiva va a ser para en general, pues para las personas. Es muy interesante que se lo busquen, puesto que pues habla mucho de este tema de proporción y cómo inconsciente o conscientemente nuestro cerebro eh, busca de alguna manera esa perfección a través de la estética. Es una estética muy occidental, obviamente, pero digamos que esa estética occidental ya inconscientemente nos tiene condicionados a pensar sobre si nuestro rostro tiene una estructura armónicamente y proporcionalmente cercana a la proporción áurea, vamos a ser más atractivos en general a cualquier espectador o a cualquier persona que nos encontremos. Y es muy interesante, debatible también, pero pues chévere que se busquen más sobre esto. Y digamos que yendo pues a la práctica, acá encontramos eso, que de alguna manera si se dividen entre tres partes la composición, encontramos que aproximadamente la zona áurea la encontraremos en estos tres sectores, partiendo de los tercios. No sé si ustedes con su celular hayan visto, eh, hayan visto eso. Y entonces yo digamos con mi celular le digo partir en cuadrículas mi fotografía y tomo la foto y vamos a ver siempre esas rejillas, ¿no? Es interesante a la hora de tomar fotos, a la hora de dibujar, a la hora de hacer un video, de hacer una película, lo que sea. Es muy importante incluso. Este tipo de proporciones la utilizan pues los arquitectos también. Y bueno, muchas personas, incluso desde la música. La música también se rige mucho de esta proporción. Casi todo lo que vemos en la actualidad se está rigiendo de esta proporción. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Siempre nuestros objetos de interés o las cosas que queremos que el espectador vea deberían, pues si nosotros deseamos, si lo deseamos así, encontrarse en una de estas cuatro esquinas, ¿no? Para armonizar el espacio, donde la atracción va a encontrarse siempre en una de esas diagonales. Eso es lo que nos propone esta manera de componer y de armonía desde los griegos. Casi todo se basaba en esa proporción áurea o el número áureo. Tenemos aquí como la aplicación en tres cuadros diferentes, uno de Vermeer, otro de Turner y otro de McNeil, en donde esa composición tiene mucho que ver con la L. Si nosotros componemos a partir de una L, en donde los objetos más importantes para nosotros se encuentran dentro de esa L y el aire o la manera en que la composición va a respirar se encuentra en ese recuadro que va a quedar a partir de ese Tetris que acabamos de hacer o de esa división en L que acabamos de hacer, vamos a encontrar esa armonía. Casi todas las composiciones que vamos a ver son en L. Aquí vamos a encontrar un barco que complementa la L y la atmósfera y el cielo que nos propone Turner, que nos da aire y nos da una mayor armonía dentro de las composiciones del cuadro. Lo mismo en el retrato de la madre de Whistler, vamos a encontrar esa misma composición donde perfectamente encontraremos ese número áureo que se encuentra en el rostro de la mujer y la L y el vacío. Vamos a encontrar ese vacío que no es tan vacío porque acá tenemos algunos elementos que van a ayudarnos a complementar la imagen, pero va a ser muy bien compuesta, ¿no? Y siempre lo vamos a encontrar en el cine, lo vamos a encontrar en la pintura, en la fotografía, vamos a encontrar mucho este tipo de encuadres. Hablando de encuadres, vamos a hablar en general, pues si vamos a componer y vamos a dibujar, esto ya tiene más tildes cinematográficos y también de cómic, porque esto lo usamos mucho en el cómic. Un plano general, un plano intermedio, un plano americano, un plano medio, un primer plano, un plano de detalle.
Esto hablando pues en términos en español para no hablarles muy, muy deprisa y decirles los conceptos y que no lo entiendan. Un plano general ocupa todo el objeto o los objetos que vamos a querer mostrar en nuestras imágenes. Estos planos se manejan mucho, por ejemplo, cuando queremos hacer un paisaje, cuando queremos hacer un plano general, no sé, de una vista de una ciudad, no sé, de un desierto, del mar, del río. A eso es a lo que nos referimos con un plano general, que pues que nos muestra todo el panorama del lugar donde estamos enfocándonos. Esto yo sé que varios de ustedes, si no todos, ya lo han visto, ¿no? El plano entero tiene que ver pues con que vamos a encuadrar todo el personaje y lo vamos a mostrar en la imagen. Un plano americano tiene que ver mucho sobre todo en pensar en la figura que vamos a tener de referente y la vamos a enmarcar desde las rodillas. En el plano medio ya va siendo desde más de la cintura, que vamos a hacer el encuadre de la persona. Un primer plano tiene que ver mucho con un busto que puede ser desde los hombros o el pecho y la cabeza, y un plano detalle ya tiene que ver con un primer plano que es, no sé, vamos a enfocarnos en el ojo, vamos a enfocarnos en la nariz, vamos a enfocarnos en los labios, que ya sería ir muy a detalle a enfocarnos o a capturar a ese personaje. Bueno, y acá tienen una bibliografía, pues que pues, interesante que ustedes la retomen. Yo estas imágenes que les mostré a lo último las tomé espérenme que me falta añadir eso, las tomé de esta página que me pareció maravillosa, donde si ustedes quieren profundizar más, les va a mostrar más en detalle cada una de las cosas que les acabo de decir. Esta página web, espérenme, la voy a dejar acá y nos va a hablar de eso, de composición. No es la única, pero me pareció muy importante para que ustedes la vean, para que la busquen. Se las voy a compartir acá pantalla para que ustedes la vean. Aquí encontraremos cada uno de los conceptos que acabamos de hablar. Esta guía me pareció fundamental y muy buena. La verdad me hubiera gustado en la universidad ver algo así parecido. Tiene una bibliografía, tiene una serie de páginas donde podemos revisar para investigar más. Y bueno, nada, pues o sea, yo les quería mostrar eso. Y nada, pues me comentan cualquier duda, cualquier inquietud, yo estoy atento. Hoy hablamos un poco más de teoría, pero pues la idea es que pues a medida que vamos aprendiendo un poco más sobre este tema, vamos profundizando pues el aprendizaje, ¿sí? Cuando hay porque en sí este es un problema que nos debe interesar todo el tiempo, y es cómo vamos a componer una obra, ¿no? Una obra de dibujo, de video, ¿sí? Y es una cosa que debemos siempre pensar, ¿qué es lo que queremos comunicar? Y esa es la invitación en este video. Este video lo que les quiere decir es eso, que por medio de cada una de estas pistas o conceptos de composición, ustedes van yendo alimentando su inquietud de qué es lo que van a querer expresar y hacia dónde quieren que el espectador vaya a observar. Acuérdense que eso también es muy importante, las direcciones, los movimientos, el ritmo del dibujo es muy importante, porque pues
la persona que va a ver sus dibujos siempre va a hacer esto, va a mirar cada uno de los detalles. Y cuando la cosa se torna de pronto muy caótica, nosotros debemos decir, es que esa siempre fue mi intención. Uno ve los cuadros de Durero, uno ve los cuadros de Rubens, ¿sí? Tienen mucha saturación de eso, de pronto esa era la intención. En la actualidad se busca un poco más minimizar la cantidad de objetos y de elementos en las composiciones y digamos comunicar lo que es, ¿no? Digamos lo que se llama el arte minimal, ¿no? Entonces, pues los invito a eso, a que cada una de las cosas que les estoy diciendo acá, de pronto las investiguen, las profundicen. Yo acá pues fui muy encima, yo sé que fui muy encima, hay mucha tela que cortar y pues esto es como la esencia, esto es la esencia, digamos, del arte en general, de verdad. De esto es de lo que vamos a alimentarnos todos los días, de cómo vamos a componer un dibujo, en nuestro caso del curso, cómo vamos a componer a partir de los planos, a partir de los ángulos, a partir de la composición misma, de la proporción áurea, de la figura del círculo, la figura o la estructura del triángulo, ¿sí? Todo esto también nos va a ayudar a pensar en eso, las jerarquías, qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que no quiero mostrar, en qué lugares quiero que hayan espacios de descanso, de relajamiento del ojo, porque eso es muy importante, y en qué espacios quiero que esté bien concentrada nuestra percepción, ¿no? Entonces nada, los invito a eso, a que sean sensibles con eso. Y nada, pues me comentan, me preguntan cualquier cosa, yo estoy atento. Cordial saludo y estamos en contacto. Ya el próximo ejercicio, ya vamos a hablar un poco más de cómo copiar una imagen y esa copia, digamos, desde la proporción, desde las proporciones, desde las cuadrículas. Eso va a ser muy importante, muy interesante. Es una de las tantas maneras de copiar imágenes y me parece que es fundamental que ustedes la sepan. De eso vamos a hablar la próxima ocasión y ese será el último video de esta fase intermedio. Entonces ya después vamos a hablar un poco más de anatomía, ¿vale? Entonces estamos en contacto y bueno, feliz noche, feliz día, feliz tarde. Adiós.